Bueno, hola, buen día, ahora sí. No tenía audio, el micrófono, no sé. Es el mismo equipo, pero no sé qué pasa, a veces se traba aquí en el hospital. Bueno, al fin. Ok, ya pueden proyectar, los veo y los escucho. Adelante. Se puede conectar el compañero del tema de trombofilia, por favor. Ya se están uniendo casi todos, ahorita ya en un minuto iniciamos. Estamos con el tema de trombosis y trombofilia. Todas sus cámaras abiertas, por favor, y el micrófono cerrado. Y Ángela Ruiz, ¿verdad? Es la que va. Está el equipo de Enrique Rival Tavares y Ángela Ruiz. Bueno, listo, ¿me escucho? Sí, adelante. Bueno, ahora sí, continuando con la clase de trombofilias, pues Enrique ya les explicó en la clase pasada acerca de las trombofilias secundarias y vamos a pasar a las trombofilias primarias o hereditarias. En estas, pues vamos a estar abordando primeramente lo que es el síndrome de plaquetas pegajosas. En la tablita que pueden ver del lado derecho, ahí vamos a estar viendo un resumen alrededor de las diapositivas de las condiciones pues hereditarias. Y esta pues es extraída de la Argüelles, que es en un hallazgos en un grupo de 100 pacientes mexicanos, en donde pues están comparando también la prevalencia de esta mutación en personas que pues fueron afectadas con cierta trombofilia y en personas que no. Entonces, comenzando con el síndrome de plaquetas pegajosas, pues este mecanismo se va a dar por una hiperagregabilidad plaquetaria. Esta va a tener pues un factor de prevalencia pues también en trombosis arterial hasta el 21% y trombosis venosa del 13%. Esta se da en condiciones en donde hay un aumento ya sea de epinefrina o de adenosina difosfato. Esta va a tener tres tipos pues, de síndrome de plaquetas pegajosas. Se va a poder dividir de tres maneras. Que va a ser el tipo 1, en donde pues, va a reaccionar a ambos estímulos, ya sea a un aumento moderado de epinefrina o a un aumento de adenosina difosfato. El tipo 2 va a tener solamente un aumento al estímulo de epinefrina y el tipo 3 solamente un aumento de adenosina difosfato. Y bueno, en segundo lugar tenemos también la resistencia a la proteína C activada o comúnmente conocida también como la mutación del factor 5 de Leiden. Esta va a ser por una falla en la inhibición proteolítica del factor 5 activado. Esta mutación va a ser pues de manera puntual en R506 y va a ser pues la que codifica para el factor 5 o factor de Leiden, pues de ahí su nombre.
y puede ser adquirida o heredada también hasta en un 11%. De la forma, en formas adquiridas, pues un aumento del factor 8, va a haber para anticuerpos también fosfolípidos, y la actividad del factor 8, pues como también sabemos, va a aumentar pues la producción de trombina. Disculpen. Y bueno, el factor 5, pues, ¿qué va a tener de relación en esto? Pues va a ser parte del complejo protrombinasa, y este va a permitir en conjunto al factor 10 generar la trombina, y pues en su control efectivo pues se va a dar por el APC en la unión de las tres zonas, en tres zonas de clivaje, y en estas va a, pues, a estar involucrada también la zona de clivaje de arginina 506, que es la mutación puntual que se da en este tipo de trombofilia. Entonces, al estar pues alterada, el sistema pues se rompe y genera pues la inactivación o genera la falla en la inhibición proteolítica de lo que es el factor 5 activado, generando la producción pues continua de trombina. Ya se ve, ok. Y bueno, ahora también tenemos la deficiencia heredada de la proteína C, y esta va a ser una falla en la inhibición proteolítica, pero de los factores 8 y 5 también. Esta tiene mecanismos de mutación diversos, pero que se van a dar por lo general en el cromosoma 2. En pacientes que sean pues homocigotos, también, que va a ser pues una de las formas más graves, van a tener presentación clínica de púrpura fulminans, y va a tener dos tipos. En el primer tipo vamos a tener lo que es una deficiencia de esta y de la proteína C, perdón, y esta puede ser hasta en el 60% de la presentación de los pacientes. Y en el tipo 2 no vamos a tener en sí una deficiencia de proteína C, sino que vamos a encontrarla mal funcionante. Sino va a ser pues en pruebas de función se va a encontrar que la proteína C libre pues va a estar deficiente, y esta va a tener un patrón autosómico dominante. Y bueno, ¿ya se cargó? Ok. Y bueno, ahora continuando con deficiencia también heredada de proteína S. Ya tuvimos pues a cargo los dos mecanismos de proteína C. Continuando con la proteína S, también va a ser pues muy cercana y es falla en la inhibición proteolítica, pero también con mutaciones diversas, pero ahora en el cromosoma 3. Y este va a tener también un patrón autosómico codominante. Esta se da entre el 2 y el 5% de los pacientes y va a tener tres tipos. Aquí va a tener una deficiencia mayor en el tipo 1, en el tipo 2 la actividad va a ser disminuida, entonces va a ser una falla funcional. Y el tipo, perdón, fue un error en la diapositiva, van a ser pues estos dos tipos. Y bueno, la proteína S en sí va a ser pues codificada por el cromosoma 3 por el gen PROS. Entonces, en el tipo 1, como les dije, van a ser cantidades casi indetectables pues de la proteína, y en el tipo 2 va a haber cantidades aceptables pero con una actividad disminuida, entonces va a haber una falla en la funcionalidad. Y el tipo 3 va a tener también, falla con la fracción libre, pero una actividad deficiente. Entonces no se va a llevar a cabo pues la función en los cofactores que tiene que actuar, y va a hacer que la inhibición del factor 5 se debilite. Por lo tanto, también pues va a corromper el sistema y va a provocar el estado protrombótico. Ya se cargó, ok. Y bueno, ahora continuando. Perdón. Creo que hubo un error en la diapositiva. Ok, ahora continuando con la deficiencia heredada de la antitrombina 3, esta va a tener un mecanismo de neutralización inadecuada de las proteasas. Su mutación va a ser por pérdida en el cromosoma 1,
y va a tener una reducción de la actividad anticoagulante. El patrón también va a ser autosómico dominante y esta pues va a tener una pérdida del 75% de la actividad inhibidora de la trombina. En esta tenemos pues 3 tipos también de mutaciones. Pues ya hablando de la antitrombina 3, pues va a ser codificado por el gen SERPINC1, perdón, y esta va a estar en el cromosoma 1. Y esta va a tener un tipo de mutación por pérdida o inserciones que van a dar pues lugar a la reducción en su actividad de anticoagulante. Pues en los tipos, pues vamos a tener 3. El tipo 1 va a tener una producción disminuida de la antitrombina normal. El tipo 2 va a tener mutaciones por la sustitución de ciertos aminoácidos que van a dar una antitrombina poco funcional. Entonces vamos a tener pues cantidades normales, pero con la funcionalidad afectada. Y en el tipo 3 va a haber mutaciones, pero en la zona de unión a la heparina. Entonces, pues aquí va a tener función y cantidad preservada, pero con escasa función asociada a la heparina. Esta va a tener nada más el mecanismo de acción afectado, pues asociado a lo que es la heparina. Ya se ve, creo. Ok. Y bueno, ya hablando de las últimas pues, trombofilias primarias, vamos a tener también la hiperhomocisteinemia, que esta va a tener un mecanismo de daño endotelial. En esta, pues vamos a tener dos tipos de hiperhomocisteinemia. Como ya les comentó Enrique la clase pasada, pueden haber situaciones adquiridas como el déficit de vitamina B6, B12, déficit de ácido fólico, incluso otras condiciones como hipertiroidismo, falla renal, tabaquismo, y también pueden ser pues congénitas, que es de las que vamos a hablar pues el día de hoy. En alteraciones congénitas con hiperhomocisteinemia va a haber dos tipos de mutaciones. Primero vamos a tener la del gen CBS o cistationina B sintetasa, y esta va a ser una sustitución de timina por citosina, perdón. Y en esta se va a dar una herencia autosómica recesiva, donde va a ser pues una alteración del homocigoto pues del CBS, y va a dar niveles muy altos de homocisteína, dando lugar pues a síndromes que van a afectar estados protrombóticos. En la segunda mutación, que es de la que pues más frecuentemente se habla, va a ser la C677T del gen MTHFR. Y en esta va a haber una modificación de la citosina por la timina en el nucleótido, C677, perdón. Y bueno, hablando del mecanismo de esta, pues va a ser que en sí va a causar un daño vascular al interferir pues con el mecanismo oxidativo endotelial. Aquí va a afectar la producción de tromboxano, que va a favorecer la agregación plaquetaria y va a antagonizar el óxido nítrico. Entonces, pues va a inhibir la acción de la proteína C y la trombomodulina y va a activar al factor 7. Y bueno, en cuanto a qué tanto va a afectar o qué tanto va a confluir en trombosis venosa contra arterial, pues también se ha visto que va a ser como un 50-50, va a favorecer a ambos estados protrombóticos en pacientes. Y bueno, continuando, pues esta también se ha descrito que va a mejorar el estado protrombótico pues, con la suplementación de ácido fólico, incluso en pacientes de embarazo. Muchas veces no se detecta por estar tomando el suplemento de ácido fólico,
y se van a moderar pues los efectos en esta misma. ¿Ya cambió la diapositiva? Es que no la veo. Sí, cambió. Estás con manifestaciones clínicas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahora ya describiendo estos tipos, podemos pasar a lo que son manifestaciones clínicas, pero estas pues pueden ser tanto muy variadas como resultar incluso en asintomáticas. Aquí lo más importante va a ser la aparición de trombosis venosas profundas, tanto en pacientes pues, pediátricos como adultos. Y esta pues puede ser también un signo de alarma, va a ser la distribución en sitios anatómicos pues poco usuales. Estos pueden ser pues el seno venoso sagital, incluso miembros superiores, venas renales, mesentéricas, también en el sistema portal, venas de drenaje suprarrenal incluso y en las retinianas. Ahorita pues vamos a pasar también a los criterios de en quién se deben de comenzar a hacer los estudios y este pues es uno de los signos de alarma. Y bueno, pasando también a las manifestaciones, aparte de lo que son las trombosis venosas profundas, tenemos otros estados que, como les mencioné anteriormente, la púrpura fulminans. Esta va a ser de forma neonatal y se va a caracterizar pues también por aparición de púrpura en otras regiones como el occipucio, en algas, en miembros inferiores y puede progresar a coagulación intravascular diseminada, ya sea en paso de horas o días. Es una de las formas pues más graves. Y esta va a ser pues mayormente por déficit de la proteína C en su mutación homocigota y en el estado homocigoto y también podemos tener un estado de tormenta trombótica. Y bueno, estos van a ser... ¿Iba a hablar, doctor? No, adelante. Ahorita para que expliques un poquito, ahondes un poquito en el metabolismo de la homocisteína, Okay. cómo llega a producir, por qué produce estas manifestaciones de trombosis, porque esto no es tan nuevo, esto no es tan viejo, quería decir, esto se identifica apenas, no hace, en el año, la homocisteína más o menos 1930, 1940 se describe. Y esto ha aumentado la importancia con el mayor conocimiento propiamente del metabolismo de la homocisteína y obviamente la identificación de estas mutaciones que hacen que aumente a nivel sanguíneo. Pero es importante porque muchos médicos no saben ni siquiera que existe esta posibilidad. Y no solamente, y ya para que continúes por el tema de trombosis venosa, sino que también en grandes vasos o en vasos intermedios, sino que también ya hoy en día es factor de riesgo cardiovascular. Entonces es importante reconocer estas entidades, ¿no? Adelante. Okay. Adelante. Sí, leía yo. Bueno, ¿me escucho? Sí, adelante. Ok, perfecto. Y bueno, continuando con manifestaciones clínicas, como les estaba hablando de la tormenta trombótica, que puede ser también serie de eventos trombóticos agudos o subagudos con el desarrollo, pues ya sea en días o semanas. Aquí también vamos a tener manifestaciones cutáneas que van a ser pues propias de ciertas trombofilias primarias. La necrosis cutánea por warfarina, por ejemplo, que puede ser el déficit de proteína C y S, y también el lívido reticularis, que es la imagen inferior del lado derecho, que esa se puede ser debido a mutaciones pues, por proteína CS o antitrombina 3, perdón. ¿Ya cambió? Es que no veo la pantalla, perdón.
No ha cambiado. Todavía no. A ver, creo que se trabó, permítame. Mm, A ver, déjame ver si le pongo. Sí, aún todavía no. Mm, a ver, voy a tratar de reanudarlo. No, permítame tantito, doctor. Ya cambió, digan. No, no cambia. No cambia. Pero si no cambia, si quieres, sigue explicando sin la diapositiva. Porque no veo que cambie. No me deja. Vas a tener que, Ay, no me deja. está trabada. Ujú. Ahí ya cambió. Ah, ¿ya? Ok. Ya. Ok. Factores de riesgo que sugieren trombofilia. Ujú. Bueno, esto es importante, miren, porque en un paciente joven con trombosis hay que pensar en trombofilia. En un paciente mayor de 50 años con trombosis, o sea, primera trombosis, en general, obviamente, porque a veces hay factores asociados que luego se ven. Pero en un paciente mayor de 50 con trombosis reciente, primaria o de primera vez, hay que pensar en cáncer. Esa es una especie de nemotecnia, ¿no? Menor de 50, jóvenes, pensar en trombofilia. Hereditaria o adquirida, pero la adquirida ustedes la ven si es obeso, si fuma, si tiene insuficiencia venosa. Eso ustedes pueden discernir. Pero si no tiene nada en un joven, 20 años, 30 años, con una trombosis reciente, hay que pensar en una trombofilia adquirida, que obviamente por lo que les acabo de decir, pero si no, obviamente hereditaria, por todas las que se han comentado. Un paciente mayor de 50 sí puede tener una trombofilia que se manifestó a edad tardía, pero siempre primero vale la pena descartar una malignidad, porque se dice que en el cáncer se asocia en alguna mm, en algún momento de su evolución. En muchos casos, obviamente esto variará del cáncer y todo lo demás, pero puede tener una alta incidencia de trombosis. Y a veces hay trombosis en el cáncer que no se detectan. Hay una situación que se llama tromboembolia pulmonar incidental, que precisamente son pequeños trombos que a veces no dan tantos síntomas a nivel pulmonar en pacientes con cáncer. En estudios que se han hecho tratando de buscar esta tromboembolia pulmonar incidental, que es aquella que no produce síntomas, sino que de forma rutinaria se les hace una angiotomografía de tórax a pacientes con cáncer. En muchos de ellos que nunca tuvieron grandes síntomas se detectaron tromboembolia pulmonar. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una falta de detección al hablar de cáncer de estos trombos. Y más allá, que todavía falta mucho el conocimiento, obviamente, y la sensibilización de los médicos a indicar profilaxis anticoagulante en los pacientes con cáncer. Se olvida mucho eso. Se olvida mucho que el paciente con cáncer puede hacer trombosis de poca
de poca repercusión clínica, pero también trombosis mayores arteriales y venosas cerebrales o pulmonares. Adelante, doctora. Factores de riesgo que sugieren trombofilia. Bueno, es prácticamente un poquito lo que acabo de comentar, por eso aproveché esta diapositiva. Adelante, doctora. ¿Ya me escucho? Adelante, sí, te escucha fuerte y claro. Bueno, entonces ahora antes de hablar en sí de los métodos de diagnóstico, como comentó el doctor, vamos a hablar pues también de factores de riesgo o signos que nos van a pues saltar una alarma para sugerir estados protrombóticos o trombofilias. Como también comentó, pues nos tiene que saltar cierta alarma en aquel paciente que tenga un episodio de tromboembolismo venoso de manera idiopática antes de los 50 años, o sea, un paciente joven, ya sea pediátrico o adulto, que pues no tenga esos ciertos factores de riesgo, como pues comentó el doctor, se van a ver aquellos en donde sea una trombofilia secundaria, pero si nosotros notamos que pues es un paciente relativamente sano o aparentemente sano y que pues está teniendo un evento trombótico a una edad tan corta, entonces tiene que saltar pues cierto signo de alarma de nosotros para comenzar a pensar en trombofilias primarias. También tenemos episodios recurrentes de tromboembolismo venoso, 2 o más también sin causa definida. ¿Por qué? Pues, o sea, igual la recurrencia de estos episodios de tromboembolismo sin la apariencia o la aparición, perdón, de factores que nos sugieran un estado protrombótico secundario, también nos van a dar pues el signo de alarma para una trombofilia primaria. La trombosis en sitios anatómicos inusuales, como hablamos anteriormente, el seno sagital, aquellos vasos de circulación portal o renal, también nos van a dar pues el signo de alarma para un estado protrombótico. También la historia familiar, aquí va a ser muy importante, como vemos, pues son patrones hereditarios, entonces tenemos que hacer una adecuada investigación tanto del historial personal como familiar antes pues de hacer análisis específicos. Si ya tenemos un historial pues en la familia de alguna trombofilia primaria, pues tenemos que comenzar a sospechar de ella misma, ¿no? Y bueno, también tenemos otro tipo de signos clínicos que fueron los que ya hablamos dentro de las manifestaciones clínicas que como vieron, hay unas muy específicas, puede ser incluso asintomática, pero si nosotros vemos esa cierta patología, pues en específico hay que comenzar a sospechar de ella. Tenemos la necrosis cutánea, también inducida por warfarina, aquellas mujeres también que desarrollen estados de tromboembolismo venoso en embarazo o en puerperio. Tenemos que pues estar también muy al pendientes de las pacientes embarazadas. También mujeres con tromboembolismo venoso durante el tratamiento con anticonceptivos orales, porque pues se va a desatar o se va a aumentar pues el riesgo que ellas puedan desarrollar un estado protrombótico en la presencia de anticonceptivos orales y también en terapias de reemplazo hormonal. Tenemos también abortos tempranos recurrentes sin una causa definida. Y la muerte fetal tardía también puede incluir como un factor de riesgo, muerte intrauterina y como ya vimos, estados de púrpura fulminans también en el recién nacido, que puede ser una de las pues, reacciones más graves, ¿no? ¿Cambió? Doctor, ¿no? No, no ha cambiado. No. Ya cambió. Ok. Bueno, entonces ahora hablando pues ya del diagnóstico, este es un cuadro pues que encontramos en un artículo sobre una ruta de lo que es cómo hacer las pruebas del diagnóstico y cómo partir pues de la sospecha. Por ejemplo, el primer evento de trombosis venosa. Aquí nada más pues vamos a examinar las posibilidades. Primero, si fue provocado por algún factor de riesgo que se ve evidente, si tiene alguna comorbilidad, si ya encontramos nosotros la razón,
algún paciente obeso, tabaquismo, etcétera, bueno, entonces no vamos a incurrir en primera mano para ver test de trombofilias primarias. Si tenemos que fue provocado por estímulos muy débiles o que pues esta persona no tiene factores que puedan indicar algún estado protrombótico tanto secundario, pero pues es un paciente, por ejemplo, joven, si ya cumple con esa condición de que es pues menor de 50 años y está teniendo un episodio protrombótico, pues entonces nosotros ahí ya podemos comenzar con este tipo de sospechas. También tenemos que hacer, pues al momento de la historia familiar, si vemos que hay algún indicio de eventos vasculares también pues en su familia o alguien que ya está diagnosticado con una trombofilia primaria, pues es básicamente ya de cajón hacerle el estudio. Ahora, si fue estado también pues sin provocación de manera idiopática o sin una causa aparente, también tenemos que hacerle pues el estudio. Y si fue en un sitio inusual, como comentamos anteriormente, también va de cajón hacerle el estudio. Entonces, en estos tres últimos escenarios, vamos a bueno, vamos a mandar a hacer estos test. Entonces, primero, pues tenemos que considerar pues todos los estudios para proteína S, proteína C, y estos van a ser, bueno, voy a pasar a la siguiente para explicarlos un poco mejor. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Bueno, ahora sí. Ya que nosotros pues seguimos esta ruta y que determinamos que sí tenemos que hacerle pruebas para trombofilias ya sea primaria o secundaria, que todavía tenemos una sospecha o estamos pues viendo para ver si lo podemos comprobar, aquí tenemos que evaluar ciertos factores. Primero pues la antitrombina número 3, proteína C, proteína S, de todas las que hablamos sobre pues las mutaciones en sí. Resistencia a la proteína C, a la homocisteína, también las anticardiolipinas y anticoagulantes lúpicos. En estas, pues vamos a tener que hacer, como vimos anteriormente, tenemos tipos de mutaciones funcionales y también mutaciones pues antigénicas. Entonces vamos a tener que hacer ambas mediciones. Estos se van a hacer por distintos métodos utilizados, por ejemplo, pues ELISA, podemos hacerlo de manera cromogénica por pruebas de coagulación. Tenemos también pues por PCR y, perdón. Y bueno, ya las últimas se hacen por medio de ELISA. Como pueden ver, las antigénicas pues se van a hacer por medio de ELISA y las funcionales de manera cromogénica con pruebas de coagulación. Por ejemplo, mutaciones como proteína C, proteína S, perdón. Aquí nos vamos a ir primero a evaluar pues la funcionalidad para poder descartar cualquiera de los dos tipos. ¿Por qué? Puede que nos salga la antigénica, que sí hay proteína y nosotros tengamos que hacer otro estudio para ver si está funcionando o no. Entonces, si nosotros pues hacemos primero la prueba de funcionalidad, pues si no está funcionando y si ya es ese tipo, nos ahorramos pues el paso de la otra prueba en sí. Y bueno, ahora sí. Ok, creo que se me olvidó agregar. Ah, no, creo que ya lo dije. Perdón. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchas, Kike. Ah, ok. Bueno, entonces ya nomás para terminar con esto de las trombosis, pues vamos a hablar de manera muy resumida acerca de en sí de la terapia farmacológica antitrombótica. Y bueno, pues estos medicamentos, los medicamentos que se emplean en el manejo
estas enfermedades, también es importante tener en cuenta que se utilizan para la profilaxis o la prevención de estos mismos y se usan en una amplia variedad de patologías que predispongan a estas trombosis, ¿no? Como es el caso de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, el EBC isquémico, que ya decíamos pues que igual las trombosis arteriales son causas de mortalidad altas en muchísimas enfermedades también, el infarto miocárdico y otras como la enfermedad arterial periférica e inclusive isquemia de miembros, ¿no? Entre otras muchas. O también en condiciones que predispongan a eventos tromboembólicos, como es un claro ejemplo la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, pues para hablar de los medicamentos antitrombóticos, existen 3 grandes grupos. Primero tenemos a los que participan como antiplaquetarios, en los cuales destacan pues en sí la aspirina, que esta pues su mecanismo pues es inhibir la producción del tromboxano 2, que como ya veíamos pues es una sustancia que participa en la activación plaquetaria y esta se suele emplear sobre todo en el manejo de pacientes con algún tipo de coronariopatía, como es el caso de angina inestable, por ejemplo, inclusive de EBC isquémico como manejo crónico, que la aspirina muchas veces se suele combinar con otro grupo que son las tienopiridinas, como están el clopidogrel, el ticagrelor y la ticlopidina, que estos son inhibidores del receptor P2Y12 del ADP, que también veíamos es una sustancia que participa en toda esta cascada de activación plaquetaria. Sobre todo el clopidogrel se combina mucho con la aspirina en el manejo de pacientes con algún tipo de stent coronario, ¿no? Alguna intervención de ese tipo, ¿no? En estos pacientes o inclusive en pacientes que tienen, pues ya hemos visto en otras clases, ¿no? Que la aspirina es uno de los medicamentos que más comúnmente generan reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas. Entonces, estos medicamentos se pueden utilizar inclusive como una alternativa a la aspirina, ¿no? Otros fármacos que están aquí en los antiplaquetarios son los inhibidores de fosfodiesterasa E3, que estos pues prácticamente su mecanismo de acción es aumentar los niveles intracelulares de AMP cíclico y esto permite que no se expresen receptores como es el caso de la glucoproteína 2B3A en la superficie de las plaquetas y entonces pues no permite una adecuada activación y agregación plaquetaria. Entre estos están pues el dipiridamol y el cilostazol, que estos a lo que leí no tienen tanta aplicación como antitrombóticos, sino más bien, por ejemplo, el cilostazol tiene más aplicación en el caso de enfermedad arterial periférica porque tiene efectos vasodilatadores también, ¿no? Y el dipiridamol se utiliza, por ejemplo, en pruebas de estrés de valoración cardiológica también. Entonces, pues también son una opción, pero no son de los más utilizados. Y otros que tenemos son los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, como es el caso del apiximab, que son fragmentos de anticuerpos monoclonales, o el tirofiban, que estos tienen más aplicación intrahospitalaria porque son de administración intravenosa, ¿no? Pero pues igual son otra alternativa. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok. Luego, el otro grupo de medicamentos antitrombóticos son en sí los anticoagulantes. Pues tenemos a la heparina, que ya sabemos puede ser de administración intravenosa o subcutánea inclusive. Y pues para no entrar mucho a detalle, ¿no? Pero saber pues que existe la heparina no fraccionada, que esto tiene la cola de glucosaminoglucanos pues tiene mayor efecto en estabilizar en sí la antitrombina 3 y eso a su vez pues tiene mayor efecto sobre la inhibición de la trombina. Y pues también están las heparinas de bajo peso molecular, que estas tienen una colita de glucosaminoglucanos más pequeña, más cortita, y pues tienen menor efecto sobre la trombina, pero igual
algo que los caracteriza, pues que tienen mayor biodisponibilidad y una mayor semivida en comparación con la no fraccionada. Y pues estos ya veíamos en la clase de tiempos de coagulación, pues que la heparina se suele monitorear con el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿no? O TTPA. Pues igual la heparina sobre todo se administra en situaciones agudas de estas enfermedades tromboembólicas, como el manejo agudo pues de tromboembolismo pulmonar o de trombosis venosa profunda, de EBC isquémico, inclusive como profilaxis en muchos pacientes hospitalizados, ¿no? Luego tenemos a la warfarina, que esta es de administración oral, y esta sobre todo pues se emplea en el manejo crónico de pacientes con algún tipo de enfermedad, como ya les decía, la fibrilación auricular, por ejemplo, que es una condición que predispone a muchos eventos trombóticos, pues la warfarina suele ser de primera línea en estos pacientes, o inclusive en pacientes con prótesis valvular, que también está indicado, o con algún tipo de infarto miocárdico reciente, pues también sobre todo en el manejo crónico, ¿no? De estas condiciones, pues se emplea la warfarina, pero pues esta tiene también, es importante tener en cuenta que tiene muchísimas reacciones con otros fármacos, ¿no? Por su metabolismo hepático. Luego también están los inhibidores directos del factor 10A, como es el caso del rivaroxaban y el apixaban, que estos también son de administración oral, y pues son muy buenas alternativas, opciones para, en el caso también del manejo crónico de estas condiciones, ¿no? Como les decía, pues la warfarina tiene muchas interacciones farmacológicas, entonces pues estos medicamentos pues son una buena alternativa o opción, ¿no? Y otros que tenemos son los inhibidores directos de trombina, como es el caso de la vivalirudina, que esta es de administración intravenosa, la esirudina, que es de administración subcutánea, y el dabigatran, que es administración por vía oral. Estos pues son alternativas también. Por ejemplo, la vivalirudina se emplea mucho en pacientes con intervenciones coronarias, o inclusive en pacientes con, ya veíamos la clase pasada, pues que está la trombocitopenia inducida por heparina. En estos pacientes se suele cambiarse cuando se detecta estos efectos adversos de la heparina, suelen cambiarse a estos medicamentos, ¿no? Entonces son otra alternativa. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, el otro grupo de medicamentos son los trombolíticos, donde tenemos al activador tisular del plasminógeno recombinante o TPA, como es el caso de la alteplasa y la teplasa. Está la streptocinasa, que también tiene el mismo mecanismo de acción, y también la urosinasa, que son otras alternativas. Pues estas, obviamente, igual en todos estos medicamentos, ¿no? Siempre, como vamos a ver ahorita, pues es importante tener en cuenta el riesgo elevado de hemorragias, ¿no? Como el principal efecto adverso de todos estos medicamentos. Pero con estos, sobre todo por su rápida acción, pues es inclusive mayor el riesgo elevado de estas hemorragias, y por tanto su administración suele ser se sugiere que sea de manera temprana, ¿no? Y pues estos se utilizan en situaciones más agudas, como es el caso del EBC isquémico o el infarto agudo al miocardio, y pues estos son de administración intravenosa también, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ya para terminar, pues acerca de la prevención del tromboembolismo, pues en sí el diagnóstico clínico del tromboembolismo en general, muchas veces por la pura clínica no suele ser tan confiable, o no suele ser tan preciso, y por eso siempre es importante tener en cuenta la prevención cuando se sospecha de algún tipo de condición o enfermedad que predisponga a trombosis, ¿no? Por el alto riesgo de mortalidad que estos pueden presentar. Y pues siempre es importante también tener en cuenta en sí el riesgo versus beneficio del empleo de estos medicamentos antitrombóticos, que aquí prácticamente es evaluar
cuál es el riesgo de hemorragia versus cuál es el riesgo en sí de trombosis al emplear estos medicamentos, ¿no? Y pues bueno, gran parte de la literatura en sí apoya el uso de profilaxis antitrombótica, sobre todo en pacientes quirúrgicos. Ahí sí prácticamente no queda mucha duda de que es mejor administrar o es mayor el beneficio que se obtiene al administrar estos medicamentos antitrombóticos como para prevenir, pues, ¿no? En estos pacientes, aunque no se ha deducido prácticamente de manera muy adecuada, si en sí en los pacientes que no son quirúrgicos, cuál es su impacto en sí absoluto. Pues entonces siempre es muy importante evaluar a cada paciente de manera individual y dependiendo de, pues, de sí de su historial clínico sobre todo, ¿no? Y pues también para auxiliar en esta deducción o en esta pues en sí, deducción de cuál es el riesgo versus beneficios, se utilizan o se emplean muchos modelos y escalas de puntuación para evaluar el riesgo en diferentes patologías trombóticas. Y unos ejemplos pues son el SCORE o la escala o criterios de Wells y Ginebra, que estos son para tromboembolismo pulmonar, o en el caso del SCORE de Saprini, que en sí es para eventos tromboembólicos y también para trombosis venosa profunda, donde se suelen emplear más, y hay muchos otros, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, les pongo en la imagen, venía en este libro, ¿no? En el Vintrobe, lo sacan de un artículo del New England, donde mezclan, pues, de varias, inclusive de varias referencias, ¿no? Pero es un ejemplo de modelos de riesgo que pueden servir mucho para esta evaluación, ¿no? En los pacientes, ¿no? Sobre todo, como les digo, de hemorragia versus trombosis, dependiendo, por ejemplo, si son pacientes hospitalizados o si no son hospitalizados, pues qué tipo de factores de riesgo presentan, ¿no? Y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas? Mire, como ven, este tema de trombosis y trombofilia es bastante extenso. Obviamente, para ahondar, sobre todo ya en la parte de tratamiento como tal y profilaxis, necesitaríamos más horas. Pero ustedes para pregrado lo que deben conocer, obviamente, que así como existe el sistema de coagulación que nosotros vimos al inicio de este módulo, y luego vimos enfermedades hemorrágicas, pues también saben ustedes que hay un equilibrio entre aquellos factores de la coagulación y obviamente los anticoagulantes o sistemas de anticoagulantes que se llaman anticoagulantes, también lo llamamos sistemas de anticoagulantes naturales. Sistemas de anticoagulantes naturales no se refiere a los alimentos que tienen efectos anticoagulantes, porque a veces lo confunden, sino a los sistemas de anticoagulantes naturales, que está representado básicamente, obviamente, por 4. Esto en teoría ustedes lo deben saber, porque ya ustedes vienen de un curso de medicina donde vieron fisiología. Y recordar que, bueno, aquí ha mencionado los compañeros enfermedades relacionadas con esta alteración o alteraciones y mutaciones de estos sistemas o de algunos de ellos. Recordar que los sistemas de anticoagulantes naturales, pues tenemos el sistema antitrombina, el sistema de la proteína C, luego están los otros, que es el inhibidor de la vía extrínseca y el inhibidor de las proteasas dependientes de proteína Z, que son menos frecuentes desde el punto de vista nosológico, pero que sí tienen que tomarlo en cuenta. Por ahí en 2017 hay un artículo que salió, que lo usé una vez con ustedes en clase, se lo acabo de enviar para que complementen un poquito. Ya saben ustedes cascada de coagulación, pero ahora que estudien un poquito el sistema de anticoagulantes naturales, donde va a haber un equilibrio perfecto para que no exista hemorragia ni coagulación constante. La famosa triada de Virchow, que ustedes la conocen desde que vieron fisiología.
De tal manera ese artículo lo envié para complementar la clase de hoy. Ahorita se lo envía a Diana para que se lo mande por WhatsApp de la Escuela Argentina y está muy básico, pero para pregado me gusta. Y se estudia un poquito eso. Ahora, muy bien, ¿cómo hace uno en forma práctica todo esto que han dicho, no? Obviamente, repito, un paciente con una trombosis en miembro pélvico de 60 años que tiene insuficiencia venosa crónica, ¿verdad? Que es obeso, que fue fumador, independientemente que pensar en cáncer. Pero si no hay cáncer, definitivamente en ese paciente ustedes van a decir, no, pues tiene una trombosis porque tiene insuficiencia venosa y es producto de las varices que tiene, hizo una trombosis, no camina, está obeso u obesa y entonces tiene una trombosis. Y una trombosis generalmente venosa. Bueno, en esos casos, o puede ser tromboembolia pulmonar de un trombo que se desprendió de la pierna. En esos casos, claro que le vamos a pedir todo el perfil de coagulación, pero yo directamente no voy a correr a pedirle toda la medición del sistema de anticoagulantes naturales, porque casi seguro esa paciente, el 90% es por lo que ya estamos viendo. Es una trombofilia adquirida y claro que hay que descartar cáncer, pero fíjese que a los mayores de 50, 60, normalmente yo no les pido todo el sistema de anticoagulación pensando en temas heredados. Ese pacientito que tiene una trombosis venosa en la pierna, en territorio superficial o profundo, una trombosis venosa profunda en los miembros pélvicos, bueno, se estudia sobre todo para cáncer, se piden tiempos de coagulación, se ven medicamentos, se ven hábitos también de vida. Y ahí viene el otro tema. Bueno, ¿qué le vas a dar de anticoagulante? Recordar entonces que hay antiagregantes plaquetarios, ejemplo más importante, aspirina, clopidogrel, ciclopidina, que esos son antiagregantes plaquetarios. ¿Cuándo vamos a usar antiagregantes plaquetarios? Cuando hay coágulos blancos, sobre todo cuando están relacionados a plaquetas, cuando hay síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, se debe dar antiagregantes plaquetarios como parte de la profilaxis o tratamiento de esa trombosis. ¿Qué tiempo se lo van a dar? Esa es la otra gran pregunta. Siempre un paciente que está anticoagulado le vamos a dar una anticoagulación o una antiagregación plaquetaria. También utilizan antiagregación plaquetaria cuando hay daño endotelial y aterosclerosis, como en el caso de los cardiólogos. Pero un paciente con un trombo, un coágulo formado en la pierna, obviamente ese pacientito más que aspirina le vamos a dar un anticoagulante y una anticoagulación total en el proceso agudo, en el momento de la trombosis, le vamos a dar anticoagulación total. ¿Con qué vamos a utilizar? Bueno, los anticoagulantes dependientes de la vitamina K, que son muy viejos, representados generalmente por dos medicamentos, que son warfarina sódica y acenocumarol. Uno es el Sintron, que es el acenocumarol, y la warfarina sódica, que es el Coumadin. Estos son muy viejos, se utilizan hace más de 50 años y son dependientes de la vitamina K. Este anticoagulante es muy bueno, sigue siendo bueno y efectivo, nada más que estos anticoagulantes sí requieren un monitoreo constante para ver en cuánto está el TP o el INR, para no pasarnos de la raya, pero tampoco para quedarnos cortos. Es decir, un TP tiene que estar más o menos en 25 o un INR de 2.3, 2.4 en un paciente con una trombosis venosa profunda de la pierna, y tenemos que mantenerlo ahí e ir ajustando la dosis diaria de estos dos anticoagulantes. Por lo tanto, la limitación de estos anticoagulantes es esa, que hay que estar haciendo monitoreo, hay que estar picando al paciente en la vena antecubital para hacerle un TP e INR. La otra opción hoy en día con los nuevos anticoagulantes, que como los dijo, ya actúan a nivel de factor 10, inhibiendo la acción del complejo protrombinasa, que son obviamente los que tenemos ya hace algún tiempo también, que son el Rivaroxaban, el Dabigatran y el Apixaban. Los más utilizados son ahora el Rivaroxaban, el famoso Xarelto, con X, se escribe al inicio, Xarelto, o el Apixaban, que es el Liquis de 5 miligramos. Estos tienen ventajas
sobre los dos anteriores, la warfarina y el Sintrom, que no hay que hacer monitoreo. El paciente queda anticoagulado de forma automática y no se requiere un monitoreo. ¿Se puede hacer un monitoreo? Sí, se pueden medir los niveles de actividad, pero eso se hace no de forma rutinaria, solo para casos donde no hay algún efecto deseado anticoagulante como quisiéramos, a ver si es que no está alcanzando los niveles adecuados, o por el contrario, está sobrecoagulado y el paciente está teniendo algún fenómeno hemorrágico como epistaxis con estos anticoagulantes, que son uno de sus efectos adversos. Sin embargo, son bastante seguros, no tienen mayor posibilidad de hemorragia en comparación con los anteriores, con los dos anteriores, y se pueden utilizar cualquiera de ellos en forma segura y más cómoda, porque no es lo mismo tomar una pastilla sin tenerte que hacer al menos una vez al mes un TP. ¿En qué tiempo se lo van a dar? Bueno, normalmente va a depender. El tiempo de anticoagulación va a depender del tipo de evento, si es venoso, si es arterial y el sitio anatómico donde se produzca esta trombosis. Obviamente, no es lo mismo una tromboembolia pulmonar que una trombosis en la pierna, no es lo mismo una trombosis subclavia o yugular que una hemorragia, una trombosis cerebral, arterial. Entonces, de eso va a depender. Mínimo, normalmente la anticoagulación se deja entre 6 meses y un año, mientras el paciente se estudia y se evalúa si los factores que provocaron, indujeron o facilitaron esa trombosis pueden ser eliminados. Si no pueden ser eliminados o controlados, se tiene que seguir el paciente anticoagulado. Así que a veces se queda anticoagulación toda la vida, dependiendo del tipo de problema. Ahora, vamos al otro caso, el caso más complicado, un paciente joven como ustedes que llegan, que existen, y de pronto han hecho una tromboembolia pulmonar. Un pacientito joven de 20 años que de pronto tuvo dolor en el pecho y hizo una tromboembolia pulmonar. O hizo una trombosis arterial a nivel cerebral, es decir, hizo un EBC trombótico, un paciente joven de 20, de 30, de 40 años. Entonces, claro que piensa inmediatamente en uno que es hemorrágico, que debe ser un aneurisma, pero entonces le hacen la tomografía y dicen, no hay hemorragia, hay un trombo. Entonces ahí dice, oh, pues, qué raro. Ahí ves todo, ¿no? Oye, ¿es obeso? No es obeso. Fuma, no fuma. De hecho, hace ejercicio. No toma casi, no usa drogas, porque las drogas también producen problemas. Sobre todo a nivel de trombosis arteriales se favorece el infarto agudo del miocardio en pacientes que usan cocaína. Eso fue producto de mi tesis de grado de medicina interna. Hicimos un estudio de infarto al miocardio en pacientes jóvenes con uso de cocaína. Y sí vimos que hay pacientes de 20, 25, 30, 40, menos de 40 años que hacían infarto. Y muchos de ellos tenían antecedentes de abuso y uso de cocaína. Entonces hay que investigar. Entonces todo esto, si es un paciente que es santo, que es santito y que no hace nada malo y todo, bueno, puede tener también una trombosis venosa o arterial, como acaban de ver, y ahí es el caso que ustedes tienen que tener. Es decir, eso es una trombofilia probablemente heredada. Y al pensar en ello, hay que actuar. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Hay que anticoagularlo en forma total. Anticoagulación total es lo contrario a profilaxis. Las dosis de anticoagulación totales son las dosis recomendadas por el fabricante del medicamento anticoagulante para producir una anticoagulación total. Estos pacientitos se tienen que anticoagular inmediatamente y obviamente el estudio y la medición de todas estas sustancias anticoagulantes o del sistema de anticoagulantes naturales no lo van a pegar ahí. Es importante es anticoagular porque independientemente de la causa no les va a cambiar la conducta en ese momento. Eso hay que anticoagularlo. Si es oral y si está hospitalizado es con anticoagulación endovenosa y utilizamos, obviamente que hoy en día preferimos utilizar las heparinas de bajo peso molecular, que son de administración subcutánea, que son bastante seguras y generalmente es 1 miligramo por kilo por día de enoxaparina. Es la dosis estándar para un pacientito de anticoagulación total. Si pesa entre 1 y 1.5 miligramos por kilo por día.
Dependiendo del tipo de trombosis, le tocará a ese paciente o 1 miligramo por kilo cada 12 horas, dependiendo de la trombosis. Si utilizan heparina heparina sódica, bueno, allí es diferente. Ahí utilizamos una infusión continua de 1000 unidades de heparina por hora para obtener un TTP alargado alrededor de 80. Y allí entonces vamos a evaluar y vamos bajando, subiendo la dosis para mantenerlo en 80, que no pase de 80 y que no baje de 60. Pero normalmente hoy en día se usa a nivel hospitalario la enoxaparina o la fraxiparina, que son heparinas de bajo peso molecular en vía subcutánea, entre 1 a 1,5 2 miligramos por kilo por día, dependiendo del tipo de trombosis. ¿Por cuánto tiempo? No, pues dependiendo del tiempo de evolución, todo el tiempo que esté en hospital, y después se cambia a una anticoagulación total oral con los que comentamos, Rivaroxaban, Dabigatran o Apixaban, que son los que hay en México. ¿Por qué no urgen los estudios? Bueno, porque en realidad la anticoagulación mínima para un paciente de ese tipo va a ser entre 6 meses y 1 año. Lo que van a hacer luego es sí pedirle todos los estudios de trombofilia, excepto aquellos que se modifican con el tratamiento. Es decir, los estudios pueden ser alterados, sobre todo al hablar de proteína S, C, y resistencia a la proteína C activada durante el tratamiento anticoagulante, por lo tanto no los podemos solicitar hasta que podamos, a lo mejor, en forma segura, a los meses, quizá quitar el anticoagulante 2 días para poder hacer esos estudios. Mientras tanto, solamente podemos pedir, obviamente, podemos pedir algunos estudios como antitrombina, anticuerpos antifosfolípidos, podemos medir homocisteína sérica. La homocisteína sube en todos los trastornos que produzcan, obviamente, aumento de ella por alteraciones en el metabolismo de la conversión de, obviamente, homocisteína a metionina. Esto, como ven, hay mutaciones y esto hace que esta homocistinemia produzca trombosis, como ya bien mencionó la compañera, y hay que utilizar no solamente anticoagulantes, tienen que leer un poquito el metabolismo. Léanlo, por favor, de la homocisteína y se darán cuenta que parte del tratamiento para prevenir trombosis en esos casos, o en la mayoría de los casos de homocistinemia, es dar suplementos de ácido fólico y o vitamina B12. Y con eso, obviamente, podemos ayudar bastante a estos pacientitos. De tal manera que entonces cuando el paciente mejore y podamos, a lo mejor en forma segura, quitar la anticoagulación, pediremos el resto, que es medir proteína C, proteína S, resistencia a la proteína C activada, que es una mutación generalmente contra el factor 5, es una mutación tipo Leiden, así la describen. Y también pueden pedir otra mutación, que es la mutación de la metilén tetrahidrofolato reductasa, que también es una mutación frecuente, metilén tetrahidrofolato reductasa. Esta mutación también se asocia a trombosis. Hay que pedir a veces la mutación del gen 2 de la protrombina, que es más raro, pero yo tengo un par de casos que han tenido esta mutación en los 20 años que tengo de hematólogo y se han reportado. De tal manera que sepan ustedes que existe la trombofilia hereditaria, pacientes jóvenes, donde no queda claro la trombosis, inmediatamente hay que estudiar. No que pasen como llegan conmigo, a veces pacientitos con 20, 25, 30 años, con la segunda trombosis o con la tercera trombosis, porque nadie los envió con un hematólogo a tiempo. Incluso, más allá, sin haberlos estudiado, le han quitado el anticoagulante y se han vuelto a trombosar. Y si llegan vivos, qué bueno, porque las trombosis pueden ser que sean en la pierna, pero si les dan el cerebro, si les dan el pulmón, probablemente ya no la cuenten, porque generalmente tromboembolia pulmonar y trombosis cerebral arterial, pues produce, ustedes saben, alteraciones que pueden provocar la muerte. Así que es importante que ustedes como médicos generales puedan saber identificar que existen trombosis en jóvenes, que a veces es asociada a traumatismos también. Yo he tenido pacientitos que se han golpeado jugando fútbol, un golpe fuerte en una región de un territorio venoso, en el marco también de un proceso quirúrgico. Claro que sí, no lo hemos mencionado, pero obviamente los procesos quirúrgicos, las estancias prolongadas en el hospital, la inmovilización prolongada en los hospitales, provocan coágulos. Las cirugías, sobre todo de tipo ortopédico, cirugía de reconstrucción de cadera, de fémur, de cualquier
extremidad, en muchos casos, produce trombosis, que a veces son hasta trombosis grasas, por pedazos de grasa que se va al territorio venoso eh, en vasos grandes. Así que aquí hay una demanda ahora precisamente que me estaban comentando de una fractura que se iba a operar, sí estaba anticoagulado, le quitan el anticoagulante para operarlo, se suspende la cirugía y lo egresan sin volverle a decir que tomara el anticoagulante. Hizo una trombosis en la pierna y luego una pulmonar. El paciente sí vivió, pero ahora demanda al médico por no haber utilizado profilaxis. ¿Y qué es profilaxis? Yo le decía ahorita a ustedes que es anticoagulación total, es llevar obviamente al sistema de la coagulación a impedir la coagulación, y está la profilaxis. La profilaxis son dosis más bajas para prevenir un trombo en un paciente que no ha tenido necesariamente una trombosis anterior, sino que tiene riesgo de tener una trombosis, como es un obeso cuando se va a operar, como es un cáncer cuando se va a operar, como es una persona fumadora que se va a operar, o como cualquier persona que no tenga ningún riesgo de trombosis adquirida, pero que vaya a tener una estasia prolongada, se debe utilizar profilaxis. La dosis de profilaxis para anticoagulación son generalmente más bajas que las dosis de anticoagulación total y se utilizan los mismos anticoagulantes en el hospital, generalmente heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina a dosis de 40 miligramos cada 24 horas, eso es una dosis profiláctica. En el embarazo no se puede utilizar ningún anticoagulante oral de los que me refiero a acenocumarol ni warfarina. Tiene efectos teratogénicos en el primer trimestre. En el embarazo hay que utilizar heparinas de bajo peso molecular. No utilizar, o heparina sódica. No utilizar otros anticoagulantes, sobre todo en el primer trimestre, pero sí en forma segura se puede utilizar heparinas de bajo peso molecular en el embarazo, que es la enoxaparina, o fraxiparina, que es lo que hay en México. Muy bien. Vamos a terminar con esto. Ya podemos quitar la presentación, ya creo que son las 10 y ya se tienen que ir. Nos vemos mañana a las 9. Espero no tener los problemas técnicos de hoy. Me voy a conectar más temprano porque algo está pasando. Estoy ahorita en el hospital, pero me está dando problemas de audio esta computadora en los últimos días. Yo traigo la mía, pero no la traje, y cuando me da problemas me conecto muy rápido en la mía, en la chiquita, y entonces también mañana nos vemos con el tema de ¿qué sigue ya? Era una duda, doctor. ¿Va a empezar usted con medicina transfusional? Ah, sí. Yo les voy a dar medicina transfusional, mínimo necesito 1 hora, entonces yo se los doy mañana. Prácticamente ya estamos terminando todo el tema, lo que debemos son los exámenes. Los exámenes se los vamos a hacer entre esta semana y la que viene. Yo les aviso antes. No va a ser mañana, yo les aviso un día antes. Más tarde les aviso si va a ser el viernes, el primero, y la semana que viene hacemos el segundo y el tercero. Serían 3 exámenes promedio que vamos a hacer y terminamos. ¿Cuándo termina el semestre? Ariadna, ¿tú qué eres la- Terminando noviembre. La primera semana de diciembre son los exámenes. Ah, bueno, tenemos que terminar. Sí, hoy estamos aquí a 18. Yo creo que para el 30 de noviembre si terminamos, o nos robamos 1 o 2 días de diciembre, dependiendo de cuando el doctor Cardosa me diga que tengo límite de entregar calificación. Generalmente es como el 5 de diciembre, entonces vamos bien, porque ya prácticamente terminamos. Yo hablo 1 hora o hora y media de medicina transfusional. Mañana no creo que terminemos. Lo que yo voy a decir, luego vamos reacciones adversas a la transfusión, alternativas. Terminamos el temario, nos falta pura calificación. Vayan estudiando, por favor, porque como van a hacer exámenes más o menos seguidos, que tengan la materia al día. De manera tal que yo les diga, va a ser en 2 días, ustedes puedan nada más repasar. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Pero estudien, porque los exámenes son relativamente sencillos, pero no sé por qué no salen tan bien como yo quisiera. Bueno, cuídense y nos vemos mañana. Gracias.